Buenas noches. Estamos en una nueva entrega de La Brújula. Hoy pensamos en tantos chicos que han terminado la secundaria, algunos decidieron irse a vivir a otro lado, emigrar para hacer sus estudios universitarios, algunos viajan desde nuestra ciudad, otros hacen alguna carrera a distancia. Hoy vamos a estar con los profesores del Instituto Superior número 5 que nos van a hablar de las carreras de nivel superior que los chicos y no tan chicos pueden estudiar en nuestra ciudad. Hacemos la presentación y nos encontramos con los protagonistas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde funciona? ¿Por qué anexo Carcarañá? ¿Existe el Instituto Superior número 5 en otro lugar? Bueno, sí, el Instituto número 5, Perito Francisco Moreno, tiene su sede central en Cañada de Gómez. Este anexo surge, se llama así, anexo Carcarañá, y ya es popularmente conocido como Instituto número 5, en lugar de llamársele Perito Francisco Moreno, que es el nombre, ya prácticamente ha sido bautizado como anexo Carcarañá. Surge para atender la demanda educativa focalizada desde Carcarañá. ¿Y por qué digo desde? Porque no es solo para Carcarañá, sino Carcarañá como centro de toda una región, porque con el paso de los años este anexo ha podido consolidar una oferta exclusiva, o sea, oferta educativa que no tiene la sede Cañada de Gómez. Funciona en Avenida La Plata, 1555, planta alta, para la gente que es de Carcarañá, de la zona, es en el edificio donde funciona la 237 en el día, el EMPA en la noche, bueno, también en el horario nocturno funciona el anexo, o sea, el Instituto Superior en la planta alta, de 19 a 23:30, 23:50 es el horario nuestro. ¿Las carreras que tiene son todas carreras de nivel superior? Sí, son carreras de nivel superior. Para aclarar un poquito, el nivel superior se divide en universitario y no universitario, pero todo es nivel superior. Los institutos de la provincia de Santa Fe, o todo lo que son institutos superiores, se ocupan precisamente de atender la oferta educativa de las carreras superiores no universitarias. En nuestro caso es un instituto denominado mixto por el hecho de que tiene carreras de profesorado y carreras técnicas. Ajá. Bueno, ¿cuáles son las carreras que funcionan en este momento en el Instituto Superior número 5? Bueno, tenemos 2 carreras de profesorado y una carrera técnica. Las carreras de profesorado son profesorado en historia, profesorado en filosofía, y la carrera técnica es técnico superior en gestión industrial. Bueno, la señora Nora Linian es una de las representantes de la carrera de historia. Profesorado de historia, sí. Contanos, ¿es el profesorado de los 3 el más antiguo? Sí, en este momento sí. O sea, durante muchos años el instituto tuvo un profesorado de nivel primario y después EGB 1 y 2. Después tuvimos una reconversión, esa reconversión permitió la apertura de historia y en un tiempo coexistimos con lo que era la parte de primario y ahora felizmente estamos con filosofía. Entonces la carrera es una carrera de cursado de 4 años que recorre, digamos, 2 troncos importantes. Uno tiene que ver específicamente con la historia y otro con la formación docente. Entonces lo que apunta generalmente es a formar profesores en historia. Si bien tenemos algunas materias que permiten incursionar tanto en filosofía como en política y economía, nuestra especificidad está dada en la historia. ¿Qué me puede decir de los chicos, de los alumnos que han egresado, de sus posibilidades laborales? Perfecto. Primero, esta cuestión que generalmente nosotros tenemos un público, por decirlo de esta manera, que es más amplio que los chicos que terminan el secundario. El instituto normalmente ha ido recepcionando de un amplio rango de edades,
Si bien tenemos alumnos que no bien culminan su secundaria, ingresan al instituto, también tenemos alumnos que han hecho a veces la experiencia de cursar, como vos bien dijiste, algunos años en Rosario o en Cañada, otras carreras, y en algunos casos hasta tenemos alumnos que han tenido una tecnicatura o han tenido una profesión, una carrera, y que ha quedado como asignatura pendiente tanto lo que puede haber sido historia como filosofía, como carreras humanísticas. Entonces, por eso decimos coexisten chicos jóvenes que tienen 17 a 18 años junto con personas de las más variadas edades. Y eso enriquece muchísimo las experiencias porque se incorporan experiencias de vida, se incorpora lecturas y también la visión a veces del cursado de otras formas de cursado de carrera. Lo que creo que tenemos como fortaleza es un acercamiento y una parte muy, de proximidad con lo que es el alumno. Nos preocupa mucho lo que es el alumno, tenemos un contacto muy directo y estamos diríamos, con la posibilidad de acomodarnos también a las necesidades del alumno. Eso creo que esa faceta más humana es una de las tantas fortalezas que tiene el anexo. En cuanto a lo que puede ser la salida laboral, podemos decir que ha sido muy exitosa, por ejemplo, la de historia. Todos los egresados y egresadas que hemos tenido, afortunadamente, están en situación de trabajo. O sea, siempre y cuando hayan querido trabajar en dando clases, claro, pero que también hay otras posibilidades que se abre a la carrera de historia, desde aquello que tiene que ver con el ámbito cultural, como lo que puede ser los espacios de museo, como los espacios también integrados a otras actividades que tengan que ver discúlpame, hoy en día se fomenta mucho más el espacio cultural desde las municipalidades, las provincias, exacto, ¿no es cierto? Sí. Mucho más que antes. Quizás antes quedabas en la docencia, pero ahora me parece que hay muchas. Exacto, por ejemplo, vos tenés actividades que son interdisciplinarias. En esas actividades interdisciplinarias, aquellos que tienen formaciones humanísticas tienen la posibilidad de acoplarse muy bien y generar miradas interesantes. Siempre la posibilidad de conocer historia da un plus. Lo mismo que podríamos decir, la posibilidad de recorrer filosofía da también otro plus. Y bueno, nosotros estamos muy satisfechos con nuestros egresados. Una pregunta que también es un mito, o no sé, sobre lo que tiene que ver con la historia. Uno siempre dice la historia se interpreta de distintas maneras, o depende, si vos lees un libro te dice blanco y lees el otro libro te dice negro. ¿Es tan así o cuando se enseña se trata de buscar, o en los libros realmente hay tanta disparidad de narración de los hechos? O sea, la historia es una narración. O sea, como toda narración tiene una base que son los hechos, que sería lo que vos tenés como irrefutable, o sea, eso sucedió. Pero pasa algo parecido a lo que puede ser un choque en una esquina. Vos tenés un choque en una esquina y vas a tener tantas interpretaciones del choque como observadores tuviste. El hecho es único, o sea, se chocó. Hay dos que chocaron. Pero todos los que han visto desde el ángulo que lo han observado, desde el momento que lo observado, han hecho una interpretación. Y si pensamos en los protagonistas del acontecimiento, cada uno va a tener una interpretación que trate de justificar sus accionares. Entonces, en la historia pasa algo bastante parecido. Los protagonistas de los hechos generalmente tratan de, cuando narran su propia historia, de ponerla en los mejores términos. Eso también es una narración. Y los investigadores lo que tienen que hacer es tratar de, a través de un método, que tiene que ser el método más visible acerca de su procedimiento, del análisis de las diferentes fuentes, tratar de ser lo más exhaustivo con ello para ser lo más, diríamos, honestos en cuanto a lo que van a escribir y su interpretación de los acontecimientos. La honestidad intelectual del investigador es lo que nosotros apuntamos en el proceso del profesorado, que
tanto sus pareceres con respecto a lo que puede ser el análisis de su sociedad, su posición social, su visión política, sea algo que esté en primer plano para que el lector, cuando vea esa interpretación, interprete desde ese punto de vista. Pero que eso no sea un obstáculo que lo nuble en el momento del procedimiento. Claro. O sea, eso sería más o menos lo que intentamos. Entonces, en la carrera sí, los alumnos tienen generalmente diferentes visiones o perspectivas. Lo que nosotros tratamos de hacer es un sedazo, y esto lo hace cualquier profesor que esté en la parte de formación docente. Ese sedazo es una selección de aquello que considera que procedimentalmente es lo más adecuado, y a veces no hay lecturas que tengan carácter más, podríamos decir, parcial. No parcial, sino más con una intencionalidad argumentativa, pero sin base o sin sustento metodológico. Es quizá más científico mirarlo de alguna forma. Efectivamente. Por ahí no sé si es posible ser totalmente... No, lo que no es posible es ser objetivo, porque somos sujetos. Entonces, esta cuestión, nuestra subjetividad, también nos encierra en podemos pensar, como si fuera una burbuja de cristal. Nosotros estamos en un tiempo, en un contexto, en un espacio temporal. O sea, formamos parte de esto, nuestra forma de pensar, nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestra forma de interpretar la vida, tiene que ver con nuestro aquí y ahora. Y interpretamos los hechos a partir de eso. Sí, entonces sería muy difícil que, por ejemplo, una interpretación de alguien que vive en el siglo XXI sea concordante con un historiador del siglo XVIII, porque su sociedad era completamente diferente. Hay algo, cuando yo hice unos años de facultad, tuve un profesor de Historia Constitucional Argentina. Siempre se lo tildaba de que era medio facho o algo así. Pero decía algo que a mí me llegó, si bien todos censuraban su manera de pensar, que él decía, hay que poner la cabeza en el momento histórico. Por ejemplo, un tipo defensor de los españoles, pero él lo argumentaba. ¿En qué sentido? Decía, porque no es lo mismo lo que piensa una persona, no puedes interpretar el año 1400 con la cabeza del año 2000. Exacto. Que a veces uno no va a justificar ni genocidios, ni mucho menos, pero a veces poner la cabeza en cómo se movía el mundo en el año 1300 te hace interpretar de una manera diferente, y me gustó esa interpretación de él, y siempre trato de hacer lo mismo. Claro. Porque cuando se habla de un hecho histórico. Lo que nosotros generalmente tenemos es que hay dos cosas. O sea, las ciencias duras tienen la capacidad no solo de explicar, sino de generar leyes y a su vez de anticipar determinados fenómenos. En el caso de los acontecimientos humanos, suponemos que son tantas las variables que intervienen que sería imposible poder generar leyes acerca del comportamiento humano. Por esa razón, la idea que subyace en la disciplina y en la ciencia de la historia es la comprensión de los acontecimientos. Por eso lo que dijo tu docente es cierto. Cuando uno más se acerca a la forma de mentalidad de una época, puede comprender mejor por qué esos actores hacían determinadas cosas, actuaban de determinada manera, producían determinado tipo de cultura, tenían determinado tipo de organización social o determinado tipo de organización política. Y a veces uno hace anacronismos, y esos anacronismos a veces son interesantes porque nos pueden poner en dos perspectivas. Una perspectiva es la que podría hacernos pensar en cuáles son los cambios sociales a lo largo del tiempo, y otra sería, pasando por un tamiz más interesante, qué valores aparecen como perdurables a lo largo del tiempo. Porque uno también se encuentra con que, si bien la sociedad cambia, hay elementos constantes que nos permite ver una continuidad. Entonces, este juego entre lo que es la continuidad, la ruptura, el cambio, es algo que desde historia nosotros pretendemos estar atentos y que nuestros alumnos y futuros profesores puedan también transmitirlo esto. Generalmente nosotros, cuando trabajamos con nuestros alumnos, decimos que
aquellos que elegimos historia, después de un tiempo, somos apasionados de la historia. Entonces, y creo que una de las mejores cosas que podemos lograr, contagiar y hacer que nuestros egresados también tengan esa pasión por la historia, porque esa pasión se siente cuando uno está en el aula. Bueno, hasta aquí, profesorado de historia. Fíjense que hay muchísima tela para cortar y es una carrera muy interesante. En el próximo bloque vamos a seguir con la parte humanística y vamos a hablar un poco del profesorado de filosofía.